me corta la grabación o tienen alguna duda a medida que, que estoy explicando, por favor abren el micrófono porque no puedo ir leyendo el chat mientras comparto la pantalla. Bueno, me dicen si lo ven bien. ¿Se ven bien? Sí, se ve bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, no sé si recuerdan, pero en la clase pasada estuvimos viendo los movimientos del agua. Primero comenzamos a ver las propiedades del agua, y luego, digamos, cómo debido a esas propiedades y a esas características del agua hacen que sea digamos, el solvente preferente utilizado por todos los seres vivos y cómo el agua tiene diferentes tipos de movimientos y a su vez cómo se movía dentro del vegetal, y a su vez vimos que para que haya un ciclo y ahí haya un movimiento continuo entre suelo, planta y aire, esos movimientos tenían que ir siguiendo gradientes de potencial agua. Y que a su vez ese potencial agua está como caracterizado por diferentes componentes, es la suma de distintos componentes, y esos componentes pueden variar según si le restan o suman energía al potencial agua. Y a su vez esos componentes pueden variar si estamos hablando de una semilla, de una célula madura y demás. Bueno, teniendo en cuenta esa base, hoy vamos a profundizar todo lo que tiene que ver con los procesos de absorción y movilización del agua dentro de la planta, ¿sí? Entonces, algo habíamos comenzado a ver y es que la absorción de agua va a ocurrir por el órgano de la raíz, ¿sí? Ustedes acá pueden ver un dibujo donde en las células radicales o en la raíz se va a dar la absorción de agua siguiendo un gradiente de potencial agua hasta las hojas, donde las hojas se va a evaporar a través del proceso de transpiración. Si uno ve un poco más en detalle la raíz, esta es una foto de o un esquema de una raíz típica donde hay una gran raíz principal y luego también hay raíces laterales o raíces secundarias. Y en esta zona, la raíz se puede dividir en zonas y hay una zona donde hay una gran cantidad de pelos absorbentes, que son las que, en la cual, digamos, se va a dar la mayor absorción de agua por esta zona. Luego hay una zona de crecimiento y una zona que está protegida por una caliptra o cofia, que, digamos, esa protección es para que la raíz, digamos, siga avanzando en el suelo, y seguramente estas partes o han hecho cortes histológicos en morfología vegetal y las han visto con detalle. Para que ustedes recuerden, esto es una fotografía con la gran cantidad de pelos absorbentes en esta zona, o pelos radiculares. Acá hay un esquema de la raíz, donde nuevamente pueden ver la zona de crecimiento y la zona protegida de la raíz por una cofia o pilorriza. Luego una zona de gran división celular, la zona de alargamiento y la zona de pelos absorbentes, y luego a medida que nos vamos alejando de esta zona, comienza una zona que ya tiene, digamos, gran cantidad de ligninas, suberinas, que es más impermeable al agua. Bueno, acá al lado derecho hay un esquema donde también la absorción de agua en cada una de las células, perdón, de estas regiones va a depender de las características de las mismas, y en esta zona de crecimiento, una zona meristemática donde hay gran división celular, es relativamente impermeable al agua, luego se da una absorción muy rápida de agua e iones en esta zona donde están los pelos radiculares, y a medida que nos alejamos
de esta zona de pelos absorbentes, la absorción se va volviendo más lenta y esto se debe a que va disminuyendo la permeabilidad porque ya estas células tienen gran cantidad de compuestos como lignina, suberinas en su pared, que la hacen más impermeable o más lenta en la entrada de agua. Entonces, en esa zona pilífera, o en esa zona donde hay gran cantidad de pelos radicales, la absorción es muy grande. De hecho, puede haber hasta 2.500 pelos por centímetro cuadrado de la raíz. Es decir, que es una zona donde la absorción es máxima y estos pelos radicales tienen esa función fundamental para el vegetal. No sé si ustedes recordarán de morfología vegetal, pero los pelos radicales son células del epidermis modificadas que, bueno, tienen esa característica. Acá pueden ver una foto y acá un esquema donde, bueno, son células que tienen núcleo, que tienen citoplasma, que tienen gran cantidad de vacuolas y que son aquellas que estas células se ponen en contacto con las partículas del suelo, se genera aquí una zona entre, digamos, las partículas del suelo y la raíz, donde se va a dar la absorción de agua. En este gráfico ustedes pueden ver un esquema donde se está reflejando estas características de cómo es la tasa o cómo es el movimiento o la capacidad de absorción de agua por los diferentes segmentos de la raíz. Y ocurre algo como les venía comentando, que depende de las zonas donde a medida que nos alejamos del ápice de la raíz, van, digamos, cambiando esa tasa de absorción. Al comienzo es lenta, y esto se debe principalmente a la zona de crecimiento, luego es máxima, donde hay gran cantidad de pelos absorbentes, o la zona pilífera, y luego disminuye en las zonas de, bueno, que nos vamos alejando, donde comienza a ser más suberificado, y ya en las zonas donde no están en crecimiento, la absorción es muy, muy baja. Sin embargo, para que una absorción sea eficaz, deben existir o debemos tener en cuenta dos características. Primero, como yo les mencioné, estos pelos radicales o esta zona pilífera está en contacto estrecho con las partículas del suelo. Y entre los pelos radicales o entre la raíz y el suelo se genera una zona que se denomina rizovaina, que está formada por partículas del suelo y también por mucílagos que desprenden las propias raíces, que sirve de transición y de anclaje a todo el cuerpo vegetal. Y por el otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que las raíces en las plantas, como yo les mencioné, podemos tener raíces principales y raíces secundarias. La raíz principal es un órgano que se caracteriza por un constante crecimiento. Y cuando hay un crecimiento de esta manera, se le denomina un crecimiento indeterminado. Siempre puede crecer y va a crecer para explorar nuevas zonas del suelo. Y a su vez, digamos, de esa raíz principal se van a desprender raíces laterales o raíces secundarias que, a diferencia de la principal, tienen un crecimiento que sí está limitado en el tiempo, es decir, que es un crecimiento determinado, y aún así, si bien tienen un fin, digamos, en su etapa de crecimiento, pueden alcanzar grandes longitudes. Como dice ahí, pueden a veces hasta superar 30 veces la longitud de la principal. Entonces, digamos, la característica de las raíces laterales es fundamental y, bueno, es muy importante en momentos de sequía, pero, digamos, tanto en la raíz principal como en las raíces laterales van a haber estas zonas pilíferas donde va a haber una absorción de agua muy eficaz, muy importante. Bueno,
Entonces, sabemos que el agua va a ingresar por el pelo radical, pero luego, ¿qué sucede con esa agua? El agua, con los minerales y soluciones y iones disueltos, va a llevar a cabo diferentes vías en la zona de la raíz. Una de las vías es la vía apoplasto. ¿Qué significa esta vía? Que va a ser una ruta o una vía que es externa al protoplasto o la membrana plasmática y se va a dar a través del continuo de pared celular externo a la membrana celular. Otra de las vías, uno puede clasificar tres grandes vías. Una es esta, la otra es la vía simplasto, que se va a dar cuando el agua va a atravesar la pared celular y la membrana plasmática de la célula o plasmalema para entrar al citoplasma y se va a conectar entre célula y célula a través de conexiones que se denominan plasmodesmos. Y dentro de esta vía simplasto podemos tener una tercera vía que se denomina simplasto vacuola o transmembrana, donde puede suceder que el agua va a atravesar el plasmalema como también, digamos, va a atravesar la membrana celular de las vacuolas o tonoplasto. Entonces, en esta vía, la vacuola pasa a ser parte de esa vía de transporte, ¿sí? Entonces, en este caso se denomina simplasto vacuola porque además atraviesa la membrana y la vacuola, ¿no? Estas tres vías se pueden dar hasta que llega a la banda de Caspary en la endodermis. Esta banda de Caspary tiene ligninas, subearinas, es muy selectiva y va a impedir el movimiento del agua a través del apoplasto. Es decir que es obligada a partir de allí a seguir la vía simplasto. Y bueno, a veces la muerte de las raíces, y sobre todo de las raíces con esas zonas pilíferas, conduce a una reducción en la resistencia al movimiento del agua y puede modificar la absorción. Estas tres vías de transporte la podemos observar en este gráfico, donde acá pueden observar un corte transversal de una raíz, donde ven la zona de la epidermis con los pelos radicales, que también los ven aquí. Entonces, el agua puede seguir, como yo les mencioné, dos vías. Esta en rojo sería la vía apoplástico, donde va en el continuo entre la pared celular y el plasmalema, o la membrana celular, y también abarca los espacios que hay entre las células, hasta que llega a la banda de Caspary, donde es obligada a seguir la vía simplasto, que está en color azul. Acá vemos directamente que estas moléculas de agua han seguido la vía simplasto, han ingresado al pelo radicular, y luego pasan por toda la corteza, por estas conexiones, atravesando, digamos, la membrana, atravesando el citoplasma de la célula, llegan al plasmodesmo y continúan así sucesivamente, pasan por la banda de Caspary, que está en la endodermis, y siguen hacia el periciclo, donde va a estar el xilema. ¿Sí? Lo que puede suceder es que en estas vías, acá esté la vacuola, entonces también pueden atravesar el tonoplasto o la membrana celular de la vacuola, y por lo tanto, digamos, uno podría tener o considerar a la tercera vía, está la transcelular o transmembranosa, cuando, digamos, se incluye a la vacuola dentro de la célula. Bien. Bueno, nuevamente aquí pueden ver en detalle las tres vías que van a ocurrir en el corte de la raíz hasta que llegan a la endodermis. Es importante tener en cuenta que una vez que llegan a la endodermis,
sí o sí va a continuar con la vía simplasto. Este es un detalle nuevamente de las vías, la vía apoplasto que va por fuera o en ese continuo entre la pared celular y la membrana y llega hacia la banda de Caspar y es obligada a seguir la vía simplasto. Nuevamente, aquí, digamos, pueden ver la vía simplasto y acá una vía apoplástico donde en cualquier momento puede ingresar a la célula y seguir la vía simplasto. ¿Sí? En general, la mayoría de las plantas utilizan la vía simplasto, pero depende de la especie, se pueden dar cualquiera de las tres vías hasta la endodermis. Bueno, pero ¿qué puede suceder cuando atraviesa la endodermis y llega acá al cilindro central? ¿Qué sucede? Porque el agua podría regresar. O sea, uno tiene que asegurar un continuo del agua desde, digamos, el suelo hacia la endodermis. Entonces, digamos, una de las posibilidades que puede ocurrir es que en el periciclo se genere una presión positiva o presión radical. Para que se generen esas presiones positivas en el xilema, se tienen que dar determinadas condiciones. Esas condiciones son que haya una transpiración muy baja o nula, o un reducido gradiente de presión de vapor. Ya van a ver cuando estemos hablando de transpiración, cómo influye el gradiente de presión de vapor en acelerar o no esa transpiración. Entonces, es decir, tiene que haber una transpiración muy baja o casi nula, tiene que haber una relativamente alta temperatura en el suelo, y a su vez en el suelo tiene que haber una buena disponibilidad de minerales y una buena disponibilidad hídrica en el suelo. Es decir, el suelo debe estar cerca de capacidad de campo. Si se dan todas estas condiciones, ¿qué va a pasar? Que los iones se van a comenzar a acumular en el apoplasto del cilindro central. Luego esos iones, eso va a hacer que disminuya el potencial agua y por lo tanto el potencial osmótico, por lo tanto el agua, y por lo tanto favorezca la entrada de agua. Luego esos iones se van a incorporar a las células con gasto de ATP, con gasto de energía, porque va a ser en contra de un gradiente de concentración. Luego dentro de la célula van a nuevamente disminuir el potencial osmótico, por lo tanto disminuir el potencial agua, y todo esto favorece la entrada de agua y favorece un flujo constante del agua hacia el cilindro central, y por lo tanto se va a generar una presión positiva que va a impulsar a una columna, o sea, la columna de agua hacia arriba, y va a permitir que el agua llegue hacia el resto de los tejidos del vegetal, es decir, y llegue principalmente hacia las hojas. Bueno, entonces todo este mecanismo se denomina presión radical, está explicado por la teoría de presión radical, que, como dije, se tienen que dar esas determinadas condiciones para que ocurra, y si se dan, ese mecanismo involucra que nutrientes minerales del suelo van a ser arrastrados junto con el agua y se van a empezar a acumular en el xilema con gasto de energía. Todo esto, como les comenté, va a disminuir, va a ser mucho más negativo el potencial osmótico en el xilema y por lo tanto va a disminuir. Recuerden que el potencial osmótico es uno de los componentes del potencial agua. Va a disminuir el potencial agua, se va a generar un gradiente de potencial agua que va a hacer que el agua entre a la parte del xilema y se genera una presión positiva que va a impulsar la columna de agua hacia arriba y va a llevar el agua a través del xilema hacia las hojas, ¿sí? Entonces, este sería el movimiento de incorporación de agua, absorción de agua, hasta que llega al cilindro central, y luego por presión
positiva o presión radical, se sube el agua o sube la columna de agua hacia el resto de la planta. Entonces, muy importante en este mecanismo de presión radical, como les mencioné recién, se van a acumular un montón de nutrientes minerales que son transportados conjunto con el agua y en el cilindro central o periciclo se van a ir acumulando dentro de las células con gasto de energía. Esto disminuye el potencial de soluto o potencial osmótico, por consiguiente el potencial agua, y esto genera ese gradiente de potencial agua que asegura la entrada de agua hacia el cilindro. No solamente se pueden acumular compuestos minerales inorgánicos, sino que también se pueden acumular compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos no tienen, son de bajo peso molecular, no tienen ningún efecto secundario en la planta, entonces son compatibles, no generan toxicidad, no generan ningún tipo de trastorno en la célula, por lo tanto se los denomina solutos compatibles con la vida celular, y que juntos con los minerales también estos compuestos orgánicos como aminoácidos, como la prolina o algunos carbohidratos, glucosa, sacarosa, polialcoholes, fructosa, manitol, sorbitol, bueno, hay varios, también, digamos, juntos con los compuestos inorgánicos, ayudan a disminuir el potencial de soluto o potencial osmótico y por consiguiente el potencial agua, ¿sí? A este mecanismo donde se están modificando el potencial de soluto o el potencial osmótico para, digamos, disminuir el potencial agua y lograr que siga entrando agua a las células, es lo que se denomina como osmorregulación. Ustedes en este dibujo lo que pueden ver es cómo, digamos, del agua en la solución del suelo, que tiene diferentes potencial de soluto, potencial de presión y potencial agua, cómo se va moviendo siguiendo ese potencial agua. Recuerden que siempre los potenciales agua son, como les había mencionado, son negativos. Entonces, a medida que se van haciendo, digamos, más bajos, son más negativos, más chiquitos, más alejados del cero. Entonces siempre se va moviendo, acá atraviesa la epidermis de la raíz, pasa por la corteza, acá puede seguir las diferentes vías hasta que llega al endodermis, entra dentro de las células del endodermis. En este ejemplo, el potencial agua es de menos 0,1 y el potencial de solutos u osmóticos es de menos 1,3. Y en el periciclo ya se comienzan, y tanto en el apoplasto como en las propias células, se comienza a disminuir, se comienzan a acumular los nutrientes minerales, se comienzan a acumular compuestos orgánicos. Esto hace que disminuya el potencial de solutos o el potencial osmótico. Miren que se va haciendo más negativo, menos 1,4, menos 1,5. Por consiguiente, también disminuye el potencial agua, menos 1,12, este es menos 0,1, este es menos 0,12, menos 0,5. Esto asegura que el agua ingrese a las células, vaya atravesando las células del periciclo hasta el xilema, y genera un continuo y una presión que hace que la columna de agua suba y se distribuya al resto de la planta. Bueno, ¿cómo supieron los investigadores que que existía este mecanismo y cómo se crea esta teoría de presión radical? Bueno, ellos, digamos, hicieron un experimento muy sencillo donde en un recipiente con agua colocaron una raíz, donde no hay parte superior, no hay, por eso es que la transpiración es nula o es muy baja para que se dé esta teoría, esta presión. ¿Y ellos qué vieron? Vieron que si colocaban la raíz en este recipiente con agua,
el agua iba entrando a la raíz y en su interior se iba a generar una presión que hacía que el agua subiera. Estas raíces estaban conectadas a un tubo que contenía agua y que contenía mercurio. Entonces ellos, al colocar este sistema radical en el agua subía, ascendía y movía, se generaba tanta presión que movía la columna de mercurio hacia arriba. ¿Sí? Entonces, midiendo, digamos, con un manómetro la presión necesaria para mover ese mercurio, uno podía inferir y calcular la presión que se estaba generando en las partes de la raíz donde se está dando la absorción y cómo, digamos, se generaba esa presión para subir la columna de agua y subir el mercurio. Esto es muy importante, ya lo dije, cuando el contenido hídrico o la humedad en el suelo es alta, la transpiración baja, en este caso no hay parte aérea con hojas. Entonces, bueno, tras un periodo de tiempo, el agua absorbida por la raíz va empujando la columna de mercurio y ahí, digamos, pudieron, digamos, cuantificar la presión que se ejercía en las raíces, donde una presión podía ser menor a 0,1 megapascales, una presión bastante importante para mover la columna de agua hacia arriba, y esto es lo que ocurriría en las plantas. Imagínense que esto no está ahora unido a una columna, sino que está unido a la parte aérea de la planta, al tallo y las hojas. Entonces, bueno, se vio que las raíces tenían esta capacidad de generar esa presión radical. Y esa presión radical se realiza mediante estas modificaciones del potencial de soluto o potencial osmótico y por ende el potencial agua. Entonces uno puede pensar que la raíz estaría funcionando como un osmómetro, ¿sí? Entonces, en la presión radical se genera una presión positiva y ello se debe a que la raíz en el cilindro central está funcionando como un osmómetro. Entonces, es muy importante también tener en cuenta que la energía se gasta. Yo les comenté que hay una incorporación de iones y de minerales que se encuentra en un gradiente de concentración, por eso se gasta ATP a nivel del endodermis, y la endodermis y ese tejido es un punto clave de control del ingreso de los iones y del agua, y hace que la raíz funcione como un osmómetro. ¿Cuál es la consecuencia de que la raíz esté funcionando como un osmómetro? Bueno, es precisamente lo que les vengo contando, de que se va a generar una presión hidrostática positiva en el interior de la raíz que hace que el agua suba hacia las partes superiores de la planta. Bien, ¿qué consecuencias puede tener que se genere esta presión positiva radical? Bueno, una de esas consecuencias es lo que se conoce como el fenómeno de gutación, o gutación propiamente dicha. ¿Qué significa gutación? Es la pérdida de agua en estado líquido por los hidátodos. ¿Qué son los hidátodos? Son poros en las extremidades del xilema foliar donde, digamos, va a salir el agua como consecuencia de la presión positiva en la raíz. Acá ustedes tienen un esquema donde se muestra el hidátodo al final de las hojas, o en los bordes de las hojas. Hay estomas no funcionales que cumplen esta función de poro, y entonces es tanta la presión que se genera en la raíz que sube la columna de agua, y puede ser que salgan gotas, que ustedes pueden ver gotas en el extremo de las hojas. Bueno, acá en esta planta todo depende del tipo de planta y del tipo de hidátodo que puede tener cada una de sus hojas, pero es muy común cuando, digamos, al amanecer
uno puede ver esas gotitas de agua, que no son gotitas de rocío, sino que se da el fenómeno de gutación, que es la pérdida de agua por estas estructuras, debido a esa gran presión positiva que se genera en la raíz y que impulsa la columna de agua hacia arriba. Bueno, es muy importante esta teoría, la demostración y esta posibilidad de que las plantas puedan generar esta presión radical. Las presiones pueden ir desde muy bajas a muy altas, pueden ser entre 2 a 8 atmósferas, o es lo mismo hablar de 0.2 o 0.8 megapascales. Es muy importante esta presión porque a veces se pueden formar burbujas en el sistema de conducción, en el xilema. A esas burbujitas se les conoce como cavitación, entonces esa presión puede romper, puede disolver esas burbujas de aire y siempre ir permitiendo un flujo continuo de agua. Es muy importante en invierno o en receso invernal. ¿Por qué? Porque en invierno o en los árboles caducifolios pierden las hojas, no hay transpiración, y sin embargo, digamos, hay que mantener todo lo que es la nutrición de las yemas, sobre todo en los frutales, en los durazneros. Entonces, es fundamental para que se mantenga, digamos, todo lo que es la turgencia celular y todo lo que es la nutrición propiamente dicha de las yemas, principalmente en plantas leñosas y durante el invierno. Aún así, digamos, en general, puede, digamos, participar entre un 5 y un 15% del agua de la planta, en la incorporación del agua. Hay una resistencia, que esa resistencia tiene que ver con las fuerzas de gravedad y con las fuerzas de fricción. Algo muy importante es que esa columna de agua que se empuja o esa columna de agua que sube debido a esa presión radical que se está generando en las raíces, puede alcanzar hasta los 50 metros de altura. Entonces, en aquellos árboles que ustedes vean que tienen más de 15 metros de alturas, no podrían, digamos, utilizar este método para, digamos, llevar agua hacia el extremo, hasta la parte superior del vegetal. Entonces utilizan otra teoría, que es la coeso-tenso-transpiratoria, que no solamente ocurre en aquellos árboles o plantas que tienen más de 15 metros de altura, también ocurre en herbáceas, y es la que va a aportar el 80 o el 85% del total del agua de la planta. ¿Por qué? Porque tiene menor resistencia, bueno, y puede subir grandes alturas, ¿sí? Entonces, en general, uno podría pensar que dependiendo de la altura del vegetal, de las condiciones, si están transpirando o no, en general, uno puede pensar que hay dos teorías que pueden impulsar el agua hacia arriba, o sea, desde las raíces hacia las hojas. Una de las teorías es la presión radical, que se tienen que dar determinadas condiciones para que se cumplan, y otra es la teoría coeso-tenso-transpiratoria, que también depende de determinadas condiciones que se da. O funciona una o funciona la otra, nunca las dos son simultáneas, pero sí durante el día puede estar ocurriendo en un vegetal la coeso-tenso-transpiratoria, y quizás por la noche, cuando ya no hay baja transpiración y si el suelo está con buen contenido hídrico y hay buena cantidad de minerales en el suelo y la temperatura es relativamente alta, se puede dar, digamos, por la noche la presión radical y durante el día la coeso-tenso-transpiratoria. Bueno, esta es otra teoría donde la fuerza que va a impulsar el movimiento del agua se va a generar en otra situación. ¿Qué es lo que se vio? Que sí, se evapora agua en el mesófilo de la hoja, y esa evaporación del agua, donde las moléculas pasan de estado líquido a gaseoso, puede generar una tensión, y esa tensión se transmite por el resto del vegetal, por el resto de la columna de agua, e
impulsa el movimiento del agua desde la raíz hacia las hojas. Es decir, ustedes imagínense que esto sería como una hoja donde hay evaporación, se genera una tensión que hace como que sube, impulsa el movimiento desde abajo hacia arriba, desde la raíz hacia las hojas. En este dibujo, bueno, se observa, bueno, relativamente lo mismo, donde en las hojas, principalmente en las células del mesófilo, se va a dar ese cambio de estado de líquido a gaseoso, esa pérdida de agua en forma de vapor, luego va a salir por el estoma y se va a generar una tensión que es transmitida al resto de la columna que hace que el agua ascienda por el vegetal. ¿Cómo influye la teoría coeso-tenso-transpiratoria? Ay, estoy escuchando como que quieren ingresar a la sala, pero ya pasaron 45 minutos, entonces voy a continuar, pero escucho siempre el ruidito y me distrae un poco. Bien, entonces, volvamos. Teoría coeso-tenso-transpiratoria. Entonces, a medida que se va por el agua, ustedes recordarán de la clase pasada que estuvimos viendo que se forman meniscos, ¿sí? Esos famosos meniscos que se van a formar este es un corte de la hoja donde tenemos el parénquima, acá tenemos el parénquima difuso, acá tenemos el parénquima, bueno, el otro parénquima, donde en estas células del mesófilo llega el agua y va a bañar a las células y cuando se comienza a evaporar se van formando estos meniscos donde habíamos visto que esos meniscos dependían, digamos, del radio de la curvatura, la presión que generaban. Miren, acá hay un ejemplo de cómo cambia. Si el radio de la curvatura es de 0,5, generan una presión de menos 0,3. Pero si es mucho más pequeño, es de 0,01, la presión hidrostática o tensión que generan es mucho más grande. Esta es la tensión que van a transmitir al resto de la columna de agua y que va a permitir que se succione, se levante la columna de agua desde la raíz hacia las hojas. Y acá está, bueno, la fórmula donde el potencial de turgencia se generaba una tensión o una presión que está, digamos, relacionada al radio de la curvatura. Como está en el divisor, cuanto más pequeño se haga, más grande es esa tensión o presión que se genera. Entonces, la evaporación del agua en las células del mesófilo de la hoja va a generar una tensión. Esa tensión se transmite al xilema y debido a la cohesión, o sea, debido a las propiedades de las moléculas de agua que vimos, recuerden que habíamos visto 3 propiedades. Cohesión, que era la capacidad de unirse las moléculas de agua entre ellas a través de iones puente hidrógeno y esto, digamos, la propiedad de cohesión más la de adhesión, que era la de adherirse a las columnas, mantiene, digamos, esa columna de agua y hace posible que esa tensión se transmita durante todo el xilema e impulsa el movimiento desde la raíz hacia las hojas. En ambos casos, tanto en la presión radical como en esta teoría coeso-tenso-transpiratoria, el agua se va a mover a grandes distancias por flujo masal. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre recuerdan que la teoría coeso-tenso-transpiratoria se debe a que la transpiración hace que se evaporen, o sea, es donde se va a dar la evaporación del agua, la pérdida de agua en forma de vapor, que va a generar en el mesófilo una tensión, luego por las fuerzas de esa
tensión se genera y se transmite al resto de la columna de agua, y la propiedad de cohesión de las moléculas de agua permiten que esta columna de agua nunca se interrumpa y que la tensión sea transmitida por toda esa columna de agua y se genere un gradiente que impulsa el movimiento desde la raíz hacia las hojas. Entonces, si uno tuviera que hablar de cuál es la fuerza motriz, cuál es la fuerza que impulsa el movimiento del agua, es el fenómeno de la transpiración, donde se da la pérdida de vapor de agua. Esas diferencias de presión entre la hoja y la atmósfera generan, digamos, un gradiente que favorecen la eliminación de las moléculas de agua y por lo tanto generan esa tensión. Algo muy importante es que se tiene que dar digamos, las propiedades del agua, como la cohesión, hace que esa tensión sea transmitida a todas las moléculas de agua en la columna y llega hacia la raíz, y por diferencias de potencial hídrico o potencial agua va a ocurrir la absorción, ¿sí? Y es muy importante que en este caso, digamos, a diferencia de la presión radical, no se requiere energía metabólica. Recuerden que en la presión radical se necesitaba energía metabólica o ATP para la incorporación de iones. Acá, digamos, no se requiere energía, sino que ese flujo de agua se debe a la tensión que genera el fenómeno de transpiración. Bueno, acá explica nuevamente, digamos, como tres grandes puntos a tener en cuenta en la teoría coheso-tenso-transpiratoria, y es que primero, sí o sí, se tiene que dar evaporación, pérdida de vapor de agua en las hojas a través de los estomas, y por este fenómeno de transpiración se produce la evaporación. Cuando llega el agua y baña las células del mesófilo, y producto de esa evaporación se van generando meniscos que van a producir o van a generar esa tensión. Esa tensión se transmite al resto del xilema, donde la cohesión de las moléculas entre sí y con las paredes del xilema, bueno, ya vimos que era por puente de hidrógeno, permiten que esa tensión se transporte por todo el cilindro vascular y permiten que siga ingresando agua y que suba el agua hacia el resto de la planta. Bueno, entonces, como les mencioné, para que se dé una teoría u otra teoría, se tienen que dar determinadas condiciones ambientales. Bueno, entonces, esas condiciones pueden ser debidas a la temperatura. En la teoría coheso-tenso-transpiratoria, en general, va a ocurrir cuando la temperatura es alta. ¿Por qué? Porque la temperatura alta va a favorecer, recuerden que la temperatura es tipo una forma de energía donde favorece va a favorecer la apertura del estómago, o que los estomas se mantengan abiertos, entonces va a favorecer la transpiración, entonces favorece la fuerza motora, la fuerza motriz de la teoría. En la presión radical no es importante la transpiración, entonces puede ocurrir con transpiraciones bajas, donde los estomas están cerrados, donde no importa el gradiente de presión de vapor, o si hay, es muy bajo. La luz, ustedes saben que, o recordarán que la luz es el factor para que se abran los estomas. Entonces, si hay mayor intensidad, favorece que los estomas estén abiertos y favorece la transpiración, y por ende que ocurra esta teoría, mientras que en la presión radical no sería necesaria la transpiración. Y lo mismo pasa con la humedad relativa, donde en la teoría coheso-tenso-transpiratoria puede ser baja. Todo esto hace que, al ser baja, haya un mayor gradiente de presión de vapor, mientras que ocurre lo contrario en la presión radical. Ya vamos a ver
cuando veamos en la próxima clase el tema de transpiración, que la transpiración ocurre, para que ocurra esa transpiración tiene que haber un gradiente de potencial de vapor entre la atmósfera y la hoja. Entonces, cuanto mayor sea el gradiente de presión de vapor, es mayor la transpiración. Y hay condiciones ambientales, como la humedad relativa, que pueden favorecer o no ese gradiente de presión de vapor. Si es mayor el gradiente de presión de vapor, hay mayor transpiración. Por lo tanto, y eso ocurre cuando hay baja humedad relativa, entonces cuando hay baja se estaría favoreciendo la transpiración y por ende favorece que el vegetal lleve a cabo la teoría coeso-tenso transpiratoria, mientras que si hay muy bajo gradiente de presión de vapor o no hay transpiración, va a ocurrir la presión radical. ¿Sí? Esas son las condiciones ambientales que se requieren. A su vez, digamos, hay condiciones que son propias de la planta. Entonces, ¿qué es lo que se sabe y qué es lo que se ha visto? Que la teoría coeso-tenso transpiratorio ocurre en todas las especies vegetales, ¿sí? La presión radical está más limitada a algunas, más allá de las condiciones ambientales que se den o no, va a ocurrir en algunas especies, y sobre todo en aquellas que tengan más de 15 metros de altura, la columna de agua no puede subir más de esa altura, entonces en las grandes, por ejemplo, en las especies de secuoya, las araucanas, los los arrayanes, pehuen, un montón de especies que tienen más de 15, que pueden alcanzar más de 15 metros de altura, no ocurre la presión radical, entonces solamente está limitado a algunas, a las que tienen menos de 15 metros. El sistema radical en las dos, es muy importante cómo esté ese sistema radical, y en el caso de la superficie evaporante, o podemos hablar directamente de la hoja, es indispensable, en el caso de la teoría coeso-tenso transpiratoria, porque en ellas se va a dar la transpiración a través de los estomas en las hojas, mientras que la presión radical no es indispensable, y esto lo vimos cuando los primeros, digamos, investigadores hicieron ese descubrimiento de que se generaba una presión radical y que esa presión radical, cuando estaba el sistema de la raíz unido a una columna que después tenía un mercurio, no era necesario que hubiera, digamos, superficie evaporante o que las plantas estuvieran con las hojas. Y por eso también no es indispensable y es importante en todo lo que tiene que ver con especies caducifolias que pierden las hojas en el invierno. O sea, no es indispensable que tengan hojas. Sí es indispensable que si tienen hojas, no estén transpirando, los estomas no estén abiertos, porque si no, se da la teoría coeso-tenso transpiratoria. Bien. Y en este, digamos, cuadro pueden ver diferencias entre los mecanismos de absorción también, comparando, digamos, las dos teorías. Entonces, en la teoría coeso-tenso transpiratoria es necesario un gradiente de presión de vapor. Ese gradiente de presión de vapor influye sobre la transpiración, por ende influye sobre la tensión que se va a generar para subir la columna de agua. Mientras que en la presión radical, el gradiente, digamos, de potencial hídrico se debe a la acumulación de elementos minerales en las células de la raíz, del cilindro central, que generan una presión positiva que asciende la columna de agua. Las condiciones ambientales, ya las vimos, son diferentes, tienen que ver con aquello que favorece o no la transpiración. Los estomas deben estar sí o sí abiertos en esta teoría porque tiene que haber transpiración. Acá no importa, pueden estar cerrados. Lo de las hojas ocurre lo mismo. Y especies vegetales, solo algunas, y acá todas, digamos, ponen en juego esta teoría de coeso-tenso transpiratoria. Bien, entonces, resumiendo, uno puede pensar como que la absorción de agua por parte de la raíz puede ser a través de dos mecanismos. Un mecanismo activo,
Entonces vamos a estar hablando de la teoría de presión radical. Es activo porque hay un gasto de energía y esa energía se utiliza para la acumulación de los iones y para hacer la osmorregulación y para, digamos, generar esa presión positiva para subir la columna de agua, y es un mecanismo pasivo que ocurre con la teoría coheso tenso transpiratorio, donde se genera una tensión, pero acá no hay gasto de energía, es totalmente pasivo. Entonces, por cualquiera de estos dos mecanismos, se da la absorción de agua desde la raíz hacia las hojas, ¿sí? Y en ambos casos, el agua a grandes distancias se mueve por flujo más alto, ¿sí? Bueno, y también habíamos dicho que hay factores que van a afectar la absorción del agua. Algunas son inherentes de la planta, otras son las del ambiente. Bueno, las propias de la planta van a depender, primero, del tipo de especie. Segundo, de cómo es su sistema radical. Luego, la capacidad de ese sistema radical de penetrar en el suelo, cómo es la actividad metabólica de ese sistema radical, principalmente en la que tiene que ver con la presión radical, que tienen que incorporar muchos iones. Bueno, y a su vez también del ambiente, como ya hemos dicho, lo que sucede en las temperaturas, cómo influye la temperatura en la viscosidad del agua, cuál es el contenido hídrico del suelo, si está bien drenado o no, cómo es la capacidad de los, si tiene muchos minerales o no, el suelo, cómo está, digamos, la aireación del suelo, si el agua está ocupando todos los macro y microporos o hay muchos poros llenos de agua, y eso es muy importante, y cómo es el nexo entre la raíz y el agua, ¿no? Y cómo está el agua en ese suelo. Entonces, es decir, hay factores que van a influenciar y van a generar cierta resistencia a esta absorción del agua, que pueden ser propios de la planta o propios del ambiente. Pero más allá de eso, el agua, más allá, digamos, de que ocurra una u otra teoría, el agua se va a mover por la planta, como les mencioné, por flujo masal. Recuerden que la difusión en fase líquida ocurre a muy cortas distancias, y la difusión en fase de vapor, que ocurre en la hoja, que ocurre cuando se están evaporando las moléculas de agua en las células del mesófilo, es a cortas distancias, porque la difusión es un proceso que demoraría mucho tiempo, habíamos visto, en recorrer grandes distancias. Entonces, a cortas distancias de difusión, flujo masal a grandes distancias, desde la raíz hacia las hojas, por el cilindro central, el movimiento se da por flujo masal, independientemente de cuál de las dos teorías esté funcionando en el vegetal. Entonces, no sé si ustedes recordarán que ese flujo masal se da por el xilema. ¿Cómo estaba formado el xilema? Ustedes seguro lo vieron en morfología vegetal. Simplemente acá para recordar, esto es un corte longitudinal del xilema que está formado por las células parenquimáticas del xilema. Acá es donde se van a acumular muchos iones con gasto de ATP, tienen núcleo, son células, son células vivas. Y en este corte longitudinal podemos ver las traqueidas, que tienen tienen todas esas todas esas perforaciones muy característicos, y los elementos de vaso. Todo esto forma el xilema, tanto las células parenquimáticas como las traqueidas, como los elementos de vaso. Acá ustedes pueden ver, en un esquema, para recordar cómo eran las traqueidas, estas células alargadas, donde tienen muchas perforaciones, muchas punteaduras, los elementos de vaso, que se caracterizan por no ser tan largos como las traqueidas, pero digamos tienen estas placas perforadas que unen cada una de ellas, donde estas placas perforadas podían ser simples o compuestas, dependiendo de el tipo de perforación, si eran más o menos, y están unidas
bueno, formando estos elementos de vaso tan largos por donde se va a dar el movimiento del agua, ¿sí? Entonces ustedes acá van a ver un diagrama donde están las traqueidas y los elementos de vaso y cómo el agua va ascendiendo y puede ir, en el caso de las traqueidas, va, digamos, atravesando y va circulando por todos los pares de punteaduras, mientras que en el caso de los vasos, el agua va a circular por esas grandes perforaciones que van conectando un elemento de vaso con otro, ¿sí? Aunque también se ha visto que puede haber circulación con los que están a la par o los adyacentes, ¿sí? A través de las punteaduras, como ocurriría con las traqueidas, pero principalmente se da por las perforaciones, por las placas perforadas. Hay una gran movilidad del agua, ¿sí? En forma ascendente desde la raíz hacia las hojas por flujo masal. Bueno, en este es un esquema donde se van moviendo las moléculas de agua por los elementos de vaso y por las traqueidas, y este movimiento y este continuo de moléculas de agua se debe principalmente a las fuerzas de cohesión entre dos moléculas de agua, y también, digamos, ayudan a este movimiento a las fuerzas de adhesión que se dan entre las moléculas de agua y la pared del xilema, ¿sí? Como les mencioné, bueno, hay diferentes tipos de células que conforman el xilema, las traqueidas y los vasos, o las tráqueas o los elementos de vaso, que es lo mismo, donde, bueno, tienen diferentes características dependiendo del tipo de especie. Entonces, y para recordar, por el xilema se va a mover por flujo masal. Habíamos visto en la primera clase que el flujo masal, esa fuerza que define el movimiento de agua, es a través siguiendo, digamos, un gradiente de presión entre dos puntos, donde ese gradiente de presión y esa fuerza iba a ser mayor si el radio del tubo era mayor, pero en el caso de, también dependía de la viscosidad de la solución. Todos aquellos factores que disminuyen la viscosidad podían, o que aumenten la viscosidad, podían, digamos, influenciar en ese movimiento del agua. Es un mecanismo de transporte a larga distancia, y habíamos visto que ese flujo masal dependía de la ecuación de Poiseuille, donde creo que está acá, bueno, donde, digamos, uno le puede calcular como el flujo total o caudal, como, bueno, las diferencias, o teniendo en cuenta, digamos, el radio el capilar por donde se va a mover el líquido. Bueno, acá tenemos un dibujo de un capilar, y él calculó cómo era ese flujo, cómo eran las velocidades de ese líquido que se mueve en masa siguiendo un gradiente de presión, y que dependía del radio, que había una caída en los extremos, que dependía de la viscosidad, y que también dependía de la longitud del capilar que debía recorrer esa masa de agua. Entonces, da un perfil de velocidades que tienen esta forma, donde en el centro es mayor la velocidad del flujo masal, y en los extremos hay una disminución de la velocidad, una disminución de la caída, que se debe a fuerzas de fricción en los extremos, que hace que, bueno, el agua se mueva en masa siguiendo, digamos, este tipo de movimiento que se denomina flujo masal. Y ese flujo masal va a ir atravesando y va a ir moviéndose por todo el xilema. Y que ese xilema
dependiendo si es unas plantas con flor, las angiospermas o las gimnospermas son diferentes. Acá hay un corte de una foto de la planta de Arabidopsis, donde tanto la disposición como la longitud de los tubos o los tipos de perforaciones, acá en el xilema de la gimnosperma, los elementos de base son extremadamente delgados y largos, con grandes punteaduras, y el flujo masal que va ocurriendo va a depender y va a cambiar la velocidad dependiendo de esas características del xilema. Pero las velocidades pueden ser muy diferentes, pueden ir desde 0,3 a 0,8 milímetros por segundo en coníferas o mucho más altas, por ejemplo, en espacios que tienen estos duramen con puro difuso, o pueden ser, digamos, extremadamente rápido, como 28 milímetros por segundo en aquellas especies herbáceas donde la corriente de agua, digamos, por sus vasos del xilema puede ser muy rápida. Bueno, todo esto es para indicar y son ejemplos de que la velocidad del flujo masal va a depender del radio del tubo, de la viscosidad del agua, es decir, de la cantidad de sustancias disueltas que haya en la misma, del gradiente de presión que se genere de un extremo al otro extremo y de las grandes distancias o de las distancias que tengan que recorrer. En las especies herbáceas, como son más pequeñas, por eso, digamos, la distancia es mucho menor desde la raíz hacia las hojas, entonces la velocidad es mucho más alta, la que puede, digamos, haber en una, o la que se puede cuantificar en una herbácea comparado con una planta leñosa cuya distancia que debe recorrer es mucho más alta, independientemente de las presiones o tensiones que se estén generando para subir esa agua, que también, digamos, van a influenciar en la velocidad del flujo masal. Entonces, en un flujo viscoso, la velocidad es menor cerca de las paredes por el roce. Esto le había mencionado al comienzo, donde Poiseuille vio esta característica del flujo masal de que era mucho mayor en el centro del tubo y no en los extremos, porque hay roce con las paredes o fricción que ofrecen una resistencia a la velocidad del flujo. Pero nuevamente también va a depender del radio, también va a depender de la longitud entre los gradientes, entre el movimiento que tengan que recorrer. Bueno, entonces, en especies muy altas, como les mencioné en un momento, como las secuoyas, como algunos eucaliptos, como todos aquellos árboles que tengan más de 15 metros, siempre se va a dar la teoría de coheso tenso transpiratorio y el movimiento del agua va a ser por flujo masal. ¿Sí? Entonces se aplica en el extremo una tensión que se transmite al resto de la columna de agua, donde las moléculas de agua, por las propiedades que tienen de cohesión y adhesión, mantienen esa columna, y hacen que suba la columna de agua desde las raíces hacia las hojas. Y esto es una foto de unas secuoyas que están en algunos parques nacionales, están protegidas, donde, bueno, hay una persona que intenta abrazar el tronco, el tallo de este gigantesco árbol, donde, bueno, sí, tienen más de 100 metros hasta que tienen la copa de los árboles. En estos árboles tan inmensos, o si más lejos, en algún eucaliptus que vean de unos cuantos años, que tenga alrededor de 20 metros, la única forma de ascender el agua en estas grandes alturas es por la teoría de cohesión tensotratoria más el flujo masal. Bueno, entonces es muy importante la teoría de flujo masal porque se da en todas las plantas y en algunas plantas es la única que se da, como en estas plantas tan altas.
Entonces, es tan importante que se han hecho estudios para medir hasta qué tensión, digamos, pueden soportar esa subida de la columna de agua sin que se rompa la columna de agua. Y las tensiones son extremadamente grandes, como por ejemplo, dependiendo del poro y de la composición de los vasos y traqueidas, pueden alcanzar tensiones hasta 35, de menos 35 megapascales, que es muchísimo, hasta que no se rompa, ¿no? Pero sin ir más lejos, a pesar de que se han aplicado tensiones muy grandes, sin que se rompa la columna de agua, en los árboles más altos, y teniendo en cuenta cómo es la composición del xilema, cómo son sus traqueidas y sus elementos de vasos y demás, se ha visto que se necesitaría una tensión no tan alta, de menos 2,4 megapascales, para que el agua suba desde el suelo hacia la copa y contrarrestar las fuerzas de gravedad y las resistencias al flujo que puede haber en el movimiento del flujo masal del agua desde la raíz hacia la parte aérea. Bien, pero ¿qué puede pasar? Como yo les mencioné, puede haber exceso de tensión, puede haber o sea, las tensiones son muy grandes las que se van a generar en la parte aérea del vegetal. Y a veces, porque las condiciones favorecen la transpiración o porque las condiciones hacen que se genere, digamos, una tensión en el mesófilo que es tan grande que se puede ocurrir un fenómeno de cavitación. ¿Qué significa? Que la tensión sea tan grande que suba la columna de agua y en esa elevación de la columna de agua se forman pequeñas burbujas de aire entre principalmente entre los elementos de vaso. Entonces el agua líquida está subiendo acá por los elementos de vaso, acá tenemos los poros y acá tenemos las placas perforadas de los elementos de vaso, y hacen que se formen pequeñas burbujas de aire que están interrumpiendo ese flujo continuo de agua. Acá pueden ver, digamos, una microfotografía donde también, digamos, se ven las burbujas de aire en los elementos del xilema. Entonces esas burbujas de aire se pueden ir uniendo a la formación de burbujitas en la columna del xilema, se la denomina cavitación. Pero ¿qué pasa? A veces esas burbujas de aire se pueden ir uniendo entre sí. Entonces van a formar una gran burbuja que podría llegar a interrumpir la continuidad de la columna de agua. Es decir, va la columna, hay un flujo de agua que va ascendiendo y se topa con una gran burbuja de aire que detiene la continuidad, entonces el agua generalmente busca camino, digamos, para seguir ese ascenso y ese camino de flujo de agua, y cuando topa con grandes columnas de agua que rompen, digamos, la continuidad de la columna de agua, a ese mecanismo se le denomina embolia, y es muy común que se genere un ruido seco súbito, como un chasquido, cuando, digamos, la columna de agua se encuentra con el fenómeno de embolia. O sea, no solamente con la formación de burbujas, sino es una gran burbuja que tapa, que interrumpe esa continuidad de la columna de agua. Y hay aparatos, hay equipamiento que permiten medir este fenómeno de cavitación, como son los dendrógrafos, que van a determinar las variaciones en la velocidad del flujo, de acuerdo al diámetro, y son equipos que tienen estos detectores o sensores ultrasónicos que detectan estos cambios, estos chasquidos que se producen cuando hay una cavitación. Entonces pueden saber principalmente en plantas leñosas cuando hay un bloqueo, una ruptura de la continuidad de agua,
por estos sensores que captar estos chasquidos, ruidos. Bueno, pero ¿cómo puede la planta solucionar el problema de la ruptura de la columna de agua? Porque es muy importante que la columna de agua siempre sea un continuo, siempre haya siempre, digamos, haya un movimiento, un flujo continuo y que el agua pueda llegar de las raíces desde la parte superior. Entonces, ¿cómo solucionar este problema de la ruptura de la columna de agua? Bueno, lo que puede ocurrir es que el agua como que esquive el vaso bloqueado y se mueva lateralmente por otro vaso continuo y continuar así su camino. Y esa es la solución como más rápida, más mayoritaria. También se puede generar nuevo tejido de conducción e ir por eso ya genera, digamos, hay un mayor tiempo involucrado, pero una, digamos, de las respuestas más rápidas a este problema es que continúe por otro vaso adyacente o contiguo. Otra de las soluciones u otra de las posibles, digamos, mecanismos para tratar de solucionar este problema es que esas burbujas de aire se pueden volver más pequeñas, inclusive se pueden redisolver cuando aumenta la presión en el xilema o cuando disminuye la tensión. Para que aumente la presión en el xilema o disminuya la tensión, esto suele ocurrir durante la noche y tiene que estar en juego el mecanismo de presión radical. A veces la teoría de presión radical genera esa presión positiva, disminuye totalmente la tensión y puede arrastrar y puede redisolver esos gases de la burbuja y solucionar el problema de la cavitación y embolia. Y a su vez hay causas que, sin embargo, digamos, hay condiciones que favorecen la cavitación y embolia. Bueno, una es el déficit hídrico, principalmente todo lo que influye sobre generar una alta tensión de transpiración. Si hay una gran tensión de transpiración y no hay una buena absorción, esto hace que sea tan rápido el ascenso de agua que se pueden formar pequeñas burbujas que se van filtrando por las membranas de las punteaduras y pueden llegar a formar una gran burbuja. Por otro lado, las temperaturas bajas, sobre todo el congelamiento del xilema en invierno y esos cambios de temperatura brusco pueden hacer que en ese congelar y descongelar del agua en el xilema, por ejemplo, cuando cae nieve, cuando hay heladas, puede hacer que se generen burbujas que después interrumpen la columna de agua. Y también hay muchos patógenos que que pueden, digamos, liberar compuestos como el ácido oxálico y hay otros, que lo que hacen son rompen la tensión superficial. Entonces, al no haber tanta tensión superficial, se pueden favorecer la formación de burbujas. Si hay bueno, hay acá un ejemplo que es un hongo que causa enfermedades en los olmos en Europa, donde puede haber tanta formación de burbujas que por más de que la planta busque solucionar el problema de la interrupción de la columna de agua, de ese continuo, pueden llegar si no se pueden solucionar, a la muerte del vegetal, como ocurre, por ejemplo, con esta enfermedad en olmos en Europa. Este es un ejemplo para que ustedes simplemente sepan que muchos de estos patógenos liberan compuestos que afectan el continuo de la columna de agua. Acá hay un ejemplo de embolia, lo que yo les mencionaba, cómo, digamos, al congelarse el agua en el xilema, en este proceso de congelar y descongelar se puede generar burbujas de aire que van a causar la embolia. Entonces,
Por ejemplo, acá vemos una foto donde hay una temperatura durante la noche de menos 9 grados bajo cero, salió el sol, y una planta, que es la que está en verde, es tolerante a la embolia, no pasó nada, mientras que esta otra, la que está más debajo, no es tolerante, es muy susceptible, generalmente se formaron ese aire en el xilema, se interrumpió ese flujo continuo de agua y la planta llega a un momento que comienza un déficit hídrico que si no lo puede recuperar, no puede de mantenerlo más allá de que se estén generando tensiones y presión para seguir la formación de seguir entrando agua a las células, muere. Pero sin embargo, para no llegar a este extremo de la muerte del vegetal, más allá de que esas burbujas se pueden generar nuevos tejidos, pueden ir, la columna de agua en el ascenso puede ir por los ¿cómo es? Por los elementos de vaso contiguos y puede, digamos, tratar de solucionar el problema. También, además, otra de las alternativas es que algunas punteaduras permiten el pasaje de agua y no de aire. Estas punteaduras, se le dice con forma de toro, por ejemplo, en las traqueidas de las gimnospermas, bueno, acá hay una angiosperma, donde además de las punteaduras tienen este tipo de forma que tratan de evitar de que la burbuja se haga cada vez más grande y siempre permiten que el agua pueda seguir circulando. Entonces, bueno, y acá está cómo funciona una de esas punteaduras donde, digamos, hacen que, digamos, la finalidad es esta, es que el agua siga pasando, que no se sigan acumulando burbujas de aire para hacer una gran burbuja, entonces limitan el paso del aire y, bueno, ayudan a que se continúe, digamos, que el agua rodee al elemento bloqueado, continúe fluyendo y no se siga aumentando o que, digamos, no se sigan aumentando las burbujas de aire que se van colapsando y se forma una gran burbuja de aire. Bien, para evitar todo esto, yo ya les mencioné que la finalidad o lo que tienen que hacer siempre es, cuando se produce ya la embolia, donde hay una gran burbuja que interrumpió la continuidad de la columna de agua, como les mencioné, siempre las plantas tienen que mantener o restaurar una conductividad hidráulica. Entonces, además de ir por los lugares, por los elementos de vasos continuos, si no hay elementos de vasos continuos, lo más importante es producir nuevo tejido cilemático, eso es muy común, o pueden rellenar con agua los conductos que están llenos de aire. ¿Cómo pueden volver a rellenar con agua esos conductos cavitados? Bueno, a través de diferentes tipos de presiones. Uno puede ser por la presión radical durante la noche, ya no hay más tensión, se produce la presión radical y esa presión positiva puede, digamos, generar que se rompan o que que el agua, digamos, rompa esas pequeñas burbujas y puede disolver las burbujas por presiones en el tallo, principalmente cuando hay bajas temperaturas se generan presiones, o en algunos casos durante la transpiración en árboles muy altos se puede generar una presión local que puede llegar a romper o a rellenar algunos, digamos, conductos cavitados, algunas burbujas de aire pueden llegar a completarse con agua. Hay especies que son más susceptibles a la cavitación embolia y hay otras que no.
Yo recién les mostraba una imagen que estaba, que habían, digamos, estado en una noche a -9 grados bajo cero y había una que había sobrevivido y otras no. Entonces, esto depende de la especie, la tolerancia a la embolia y la capacidad de recuperación es muy importante en las plantas. Está siendo estudiado y sobre todo en aquellas que, cómo, digamos, influyen estas características en todo lo que tiene que ver con la resistencia a la sequía y sobre todo a la congelación, a la capacidad de estar en bajas temperaturas. Estos conceptos se han desarrollado hace poco y se están, digamos, son áreas de investigación que se están llevando a cabo para profundizar y comprender aún más cómo es esta susceptibilidad y tolerancia a estos fenómenos. Bien, pero más allá de este fenómeno particular de embólica habitación que se da, uno tiene que tener en cuenta que en la vida de un vegetal tiene que haber un balance hídrico. Es decir, que aquello que se está, o sea, que el agua que se está incorporando desde el suelo a la raíz y al vegetal por absorción de agua y aquella que se está eliminando por la transpiración estén en un balance adecuado, ¿sí? ¿Y qué se ha visto? Que la absorción siempre sigue a la transpiración. O sea que si hay, si hay un buen contenido de agua en el suelo, está siendo tomado por las raíces y luego está siendo evaporado por la transpiración. Nosotros vimos en la primer clase introductoria que una planta pierde gran cantidad de agua por la transpiración, no queda almacenada como ocurre en otros seres vivos, sino que el agua en los vegetales es incorporada, es absorbida y gran parte se pierde a la atmósfera por este proceso de transpiración. Entonces debe haber un balance hídrico para que haya un adecuado crecimiento de la planta. Y cuando la transpiración es mayor a la absorción, se puede provocar un déficit hídrico, que generalmente estos déficits de agua suelen ser mayor a la mañana y menor por la tarde. ¿Por qué es mayor a la mañana? Porque a la mañana se abren los estomas, entonces comienza el proceso de transpiración, llega a un pico que suele ser al mediodía, donde hay también altas temperaturas, los estomas hay mucha energía que es utilizada para la transpiración y suele disminuir la transpiración por la tarde, cuando ya comienza a haber menor cantidad de temperatura, menor cantidad de luz, entonces los estomas se comienzan a cerrar y disminuye la transpiración. Esto hace que haya un ritmo diario en la variación de tanto de la transpiración que va acompañada de la absorción, ¿sí? Pero siempre se debe dar un balance entre lo que se absorbe y lo que se transpira, porque si ese balance es negativo, las consecuencias va a ser una disminución en el crecimiento de la planta. Con lo cual, digamos, ya se estaría afectando el crecimiento y, bueno, si eso continúa, ese balance negativo, puede llegar hasta la muerte del vegetal. ¿Qué es lo que se ha visto? Que ocurre este balance hídrico que depende de las horas del día. Miren, acá ustedes en distintos gráficos pueden ver intensidades de la transpiración con la línea continua en negro o la intensidad de la absorción en las líneas entrecortadas. Y cómo ocurre, por ejemplo, dependiendo del tipo de planta, durante un día de verano cálido y sin nubes, o sea que es continua la cantidad de radiación solar que está llegando a la planta. Entonces, acá tenemos un pino, un fresno, el girasol, bueno, y acá una especie de crasulácea que es un cactus o puntia. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que siempre la transpiración antecede a la absorción, que ambas como que hacen
tienen una misma tendencia de respuesta las dos, donde dependiendo del tipo de planta, puede ser que al mediodía, miren acá entre las 2 y las 2, al mediodía hay mayor transpiración y menor absorción, pero luego a la noche se restablece la absorción. Y hay plantas que se denominan plantas hidroestables y otras plantas hidrolábiles. ¿Cuáles son estas plantas hidroestables? Son aquellas que pueden hacer diferentes, digamos, van a tener durante el día diferentes tasas de transpiración y absorción, pero sin embargo, digamos, esos movimientos hacen que igual por la noche o que estén, digamos, en un balance hídrico, que puedan realizar un balance hídrico. Y las plantas hidrolábiles son aquellas que en general, como ocurren, por ejemplo, con las crasuláceas, donde no hay ¿cómo es que se llama? Una diferencia tan marcada entre la absorción y transpiración. Son bastante constantes las dos, en algunas puede ser un poco mayor la absorción, en otras la transpiración, pero digamos los cambios en el balance hídrico no son tan marcados como otras donde está muy en claro, digamos, esas diferencias que ocurren durante el día y durante la noche. Y aquí, un poco más en detalle, bueno, lo que ocurre en estas plantas hidroestables, donde uno puede ver, digamos, la intensidad evaporada o la intensidad incorporada de agua versus el tiempo, y precisamente los que yo les mencionaba de que la transpiración en las primeras horas del día, miren, a las 6 de la mañana se comienzan a abrir los estomas, comienza la transpiración es máxima durante el día y la absorción va más lenta, siguiendo la curva de la transpiración, pero va un poco más lenta, y luego a medida que comienza a caer la transpiración, porque comienza el cierre de los estomas, la absorción continúa, se restablece, hasta que durante la noche se hacen, hay un balance hídrico adecuado y así sucesivamente. Esto, como ya les dije, hay un montón de factores que van a influir sobre la transpiración y muchos que van a influir sobre la absorción de agua. Los que estuvimos viendo hasta ahora son todos aquellos que intervienen o influyen en la absorción de agua, ¿sí? Que depende del tipo de especie, de las condiciones ambientales y también del tipo de teoría que estén actuando, las cuales a su vez también dependen de determinadas condiciones, tanto propias de la planta como del ambiente, para que se puedan dar. Pero más allá de todas estas condiciones, siempre la absorción está siguiendo, digamos, a la transpiración, que es mucho más rápida, ¿sí? Bueno, no sé si quedó claro el tema. Yo voy a dejar de compartir. No sé si quedaron algunas preguntas por hacer o algo que quedó en duda de lo que les iba comentando, que podemos verlo y hablarlo ahora. No sé si queda claro de estas dos tipos de teorías que se dan y que permiten la absorción de agua, y que independientemente de cuál de las dos esté funcionando, siempre el agua a grandes distancias se va a mover por el flujo masal, y ese flujo masal se va a dar por el xilema y va a llegar a la parte superior de las plantas. Y comenzamos a ver un poquito de la transpiración y cómo, digamos, este balance hídrico entre absorción y transpiración también determina el contenido de agua de la planta. Y en la próxima clase vamos a empezar a entrar sobre bueno, este proceso biológico que es la transpiración propiamente dicha. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o si de este tema. Voy a detener la grabación.